Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder para llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene detrás de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todas las gracias sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra de Dios. Espíritu Santo, ven. Muy buenos días a todos. Empecemos nuestro evangelio y les voy a contar que el evangelio que estamos leyendo hoy es un himno, es una poesía. Y cada evangelio, o mejor dicho, cada evangelista, entre ellos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos traza o nos narra quién es Jesús desde un comienzo particular. Veamos, Mateo nos traza la genealogía de Jesús desde Abraham. Marcos comienza su evangelio diciendo: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero también sus comienzos son desde Isaías, que profetiza la venida del que preparará el camino de Jesús. La leemos en Marcos 1, del 1 al 3. Lucas, ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado en gotitas. Comienza con el anuncio del ángel, anunciándole a Zacarías el nacimiento venidero de Juan el Bautista y el anuncio de María del nacimiento venidero de Jesús en Lucas 1:26. El Evangelio de Juan, que estamos hoy meditando, traza el comienzo de Dios como verbo, desde el comienzo de todo, antes del tiempo, antes de la creación del mundo. El verbo no es parte de la creación, no fue creado, pero estaba con Dios antes de la creación. Vamos a explicarlo un poquito mejor. El concepto de verbo o logos, que es del latín, o la palabra de Dios, tienen raíces
en el Antiguo Testamento. Los relatos de la creación que se encuentran en el Génesis están gobernados por la palabra hablada de Dios. Recordemos, Dios hablaba y creaba el primer día, el segundo día. Dios habló también a su pueblo a través de la ley en el Sinaí. Recordemos que le habló a Moisés. Y a través de los profetas también. El verbo incluye ambos, verbo o palabra y obra. El Antiguo Testamento frecuentemente se refiere al hablar de Dios o al verbo de Dios como una obra creativa, reveladora, salvadora y juzgadora. En cada caso, el verbo de Dios es poderoso y se dirige al actuar. Son algunos ejemplos. Hay muchos otros pasajes bíblicos donde vemos la palabra de Dios o el verbo de Dios. Entremos al versículo 1, capítulo 1, versículo 1, y nos dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Algunas traducciones de la Biblia al español hablan de verbo y otras hablan de la palabra. Es lo mismo. Veamos el capítulo 1, versículo 1. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este prólogo de San Juan o esta poesía primera de San Juan nos indica que el Hijo de Dios era Dios. Estaba en el Padre, fuera del tiempo, desde toda la eternidad. Y veamos aquí una novedad inaudita y maravillosa. El Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Lo leemos en Juan 1:14. No es una figura retórica, sino una experiencia vivida. La vivió Juan y la vivimos nosotros en esta Navidad. La refiere San Juan en este Evangelio, porque él es testigo ocular y nos dice, hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Es la palabra. Y también es el testimonio apasionado de un humilde pescador, San Juan, que atraído en su juventud por Jesús de Nazaret, en esos 3 años de vida en común con él y con los demás apóstoles, experimentó su amor, hasta el punto en que se definía a sí mismo como el discípulo al que Jesús amaba. Lo vio morir en la cruz y aparecerse resucitado, y junto con los demás recibió el Espíritu Santo. De toda esta experiencia, meditada en su corazón, San Juan sacó una certeza íntima. Jesús es la sabiduría de Dios encarnada. Es su palabra eterna que se hizo hombre mortal. Así, en la persona de Jesucristo, las dos naturalezas, la humana y la divina, han quedado inseparablemente unidas. Esto era lo que experimentaba cada uno y nos experimentamos nosotros cuando nos acercamos a Jesús. Estamos en todo igual a nosotros, solo que Él es distinto en el pecado. Era al mismo tiempo tan diverso. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo el hombre. Trabajó con sus manos de hombre, pensó con su inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó y lloró con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno entre nosotros, semejante a todo, excepto por el pecado. Y nos dice, la palabra se hizo carne y habitó de entre nosotros.
Seguimos escuchando al evangelista Juan y lo paradójico de este día es que ahora nos habla del principio. Nuestra vida no es una sucesión de actos que se repiten cada día, sino que está orientada a un principio y a un fin. Hay vida eterna, lo vamos a tener siempre presente. Hay vida eterna. 7 días después de la Navidad, volvemos a proclamar el Evangelio de San Juan. Estamos celebrando la misma fiesta, que la palabra se hizo carne, y continuamos prolongando la alegría, la profundidad, la riqueza de este misterio, que, que no todos la acogen, porque la palabra es luz y la tiniebla no la recibe. Pero a cuantos la recibieron, les dio poder para ser hijos de Dios. Miren qué buena noticia, que no tenemos que cansarnos de predicar y testimoniar, ir y hacer discípulos por todo el mundo, junto a la vigilancia, para que no nos dejemos engañar. El apóstol nos pone alerta, porque unos quieren ahora negar la obra del amor de Cristo, si bien no es para desanimarnos, sino para alentarnos a permanecer firmes en la verdad. Las lecturas de hoy nos invitan a la alegría. ¿Con qué mejor noticia podemos terminar el año que con la que nos ha dado el Evangelio de hoy? Que los que creemos en Cristo Jesús somos hijos de Dios, nacidos del mismo Dios, porque el Hijo de Dios se ha hecho hermano nuestro. Y si nosotros creemos, nosotros somos también hermanos de Él y entre nosotros. Y a la vez, hijos del mismo Padre del cielo, llenos de la gracia de Jesús, iluminados con su luz y fortalecidos con su vida. Hoy es un día para contemplar las bendiciones que hemos recibido durante todo este año. Un feliz año para todos. Y pedir perdón por las oportunidades de gracia que hemos dejado pasar. Que este himno, esta poesía, nos ayude a contemplar al que tanto nos ama y nos vaya convirtiendo en defensores de la verdad, a ti y a mí. Muchas gracias por su atención, que tengan un feliz año a todos y los espero el próximo lunes, nuevo año, con un poquito más de gotitas de sabiduría.